alcalde del municipio de Chacao. Efectivamente, Marjorie, ya está con nosotros el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, también dirigente del partido Primero Justicia. Alcalde, buenos días, bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Buenos días, Gabriel, gracias por la invitación. Son muchos los temas, alcaldes, y bueno, por la dinámica informativa de la noticia, nos vemos obligados a iniciar con su apreciación, por favor, o los datos que pueda tener de último momento acerca del asesinato de este joven, el joven Pernalete, ocurrido ayer en el municipio de Chacao. Así es. Bueno, fíjate, tengo algunos datos que ayer los compartí con la opinión pública. Gabriel, Juan Pablo Pernalete, 20 años, estudiante de la Universidad Metropolitana, becado en la Universidad Metropolitana por deportista del equipo de básquet de la universidad, e ingresó a las 2:50 de la tarde ayer en Salud Chacao sin signos vitales. Ingresó a las 2:50 sin signos vitales. En Salud Chacao nuestros médicos y paramédicos aplicaron una terapia de resucitación, que es el protocolo en estos casos, y 35 minutos después, a las 3:26 p.m., fue declarado oficialmente muerto. La causa de la muerte presuntamente sería un traumatismo torácico, un golpe en el pecho. Gabriel, quiero decirte que ayer fue un día muy duro para todos en Salud Chacao, fue un día muy duro para mí como alcalde, y fue muy duro y muy difícil decirle a una madre que estaba allí, darle la noticia junto con mi equipo, con nuestros médicos, darle la noticia de que su hijo, su único hijo, había muerto, ¿no? Yo espero, desde aquí hago una reflexión, un llamado a todos los venezolanos, independientemente de las posiciones políticas de cada quien, de que estas muertes sin sentido entre venezolanos tienen que cesar. Ahora, alcalde, el día de anoche, el dirigente, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, hizo referencia a este lamentable evento e indicaba que él mismo conversó con el comisario Douglas Rico, quien le informó que no hubo impacto de bala, sino un orificio atribuido a otro objeto, pero que no era precisamente un arma. Y además indicó que para el momento en que se dio este asesinato, no había ningún funcionario ni de la Guardia Nacional ni de la Policía Nacional Bolivariana en las inmediaciones de Altamira. ¿Qué información tiene usted respecto de esto? Así es. Bueno, fíjate, sobre lo que ocurrió allí en el momento exacto, Gabriel, yo no puedo afirmar o negar, eso quedará a manos de las investigaciones. Sí debo decir, había mucha gente, muchos manifestantes, muchos testigos presenciales y muchos periodistas, de manera que no debe ser muy difícil poder determinar qué fue lo que ocurrió. Debe haber mucho material, incluso audiovisual, debe haberlo. Lo que sí te puedo decir es que impacto de bala, el cuerpo no presentaba impacto de bala ni presentaba impacto de perdigones. ¿Okay? Lo que nuestros médicos registraron, y así quedó en el informe, fue un fuerte golpe en el pecho. Eso fue lo que registraron, pero no había no en la cabeza, de porque algunos medios hablaron de que había sido en la cabeza. Eso está descartado. No, y tal vez se haya presentado una confusión porque más temprano habíamos reportado que había llegado una persona, que en este caso era una mujer de 58 años, con un golpe en la cabeza. Ella tenía una herida en la cabeza, fue atendida en Salud Chacao y remitida a un hospital fuera de peligro, en el caso de ella, gracias a Dios. Hace 35 minutos, alcalde, el Ministerio Público informó a través de su cuenta oficial en Twitter que ha comisionado al fiscal número 81 del área metropolitana de Caracas para investigar este asesinato ocurrido en Altamira, en el municipio de Chacao, el día de ayer. Además, incluso señalaron que los expertos del Ministerio Público fueron quienes realizaron la autopsia correspondiente. ¿Hubo algún tipo de coordinación con la alcaldía de Chacao y con instituciones de Chacao? Inmediatamente, una vez que el paciente llega a Salud Chacao y una vez que se le aplica su terapia de reanimación, la cual no dio frutos, y una vez que se declara oficialmente muerto, se notifica a las autoridades competentes, y ahí estuvo el CICPC, estuvo homicidios del CICPC, estuvo el Ministerio Público, hubo al menos 2 fiscales distintos del Ministerio Público, y por supuesto, Gabriel, aprovechando la información que tú das, es necesario exigir, yo lo hago como alcalde de Chacao, creo que además seremos millones de venezolanos, que pedimos una investigación que aclare los hechos. Corresponde al Ministerio Público, a los organismos competentes, al CICPC, actuar. Y por supuesto pedir al Gobierno Nacional que si hubiesen funcionarios de orden público, civiles o militares involucrados, se tomen las acciones como hemos visto que en otros casos se han tomado. Creo que es muy importante
que en este caso, que ha sido además impactado a la opinión pública de tal manera, Gabriel, se actuó de manera muy rápida y muy contundente. Alcalde, el tema o el componente de las protestas que se han dado en las últimas semanas en nuestro país ha trascendido las fronteras venezolanas y ya es motivo de discusión a nivel hemisférico y mundial. Ayer se tomó una decisión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con el voto favorable de 19 países y 10 en contra de realizar una convocatoria a los cancilleres para analizar el caso venezolano. Lo propio ha hecho el gobierno nacional, que ha dicho que ha solicitado una convocatoria muy similar, pero en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Qué posición tienen ustedes en la Mesa de la Unidad respecto de ambas convocatorias? Así es. Bueno, fíjate, Gabriel, y en esto te voy a dar mi opinión personal y no quisiera comprometer la de la unidad como un todo, pero creo que la región y el continente han ido abriendo los ojos sobre lo que está pasando en Venezuela, Gabriel. Falta, sin embargo, todavía un poco más. Y la pregunta que nos hacemos los venezolanos es, vamos a decir, esa comprensión, ese nuevo entendimiento que hay fuera de nuestra frontera sobre lo que está pasando en Venezuela, esa comprensión que hay fuera de que en Venezuela no hay separación de poderes, de que se ha anulado a un poder autónomo fundamental a la democracia, como es el Parlamento y la Asamblea Nacional. Esa comprensión que hay afuera de que en Venezuela se han cerrado las vías electorales y estamos en peligro de que no haya ningún otro tipo de elección o que cualquier elección que haya sea más un simulacro que una verdadera elección. La pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y todo eso en qué se va a traducir? ¿Cómo se traduce en una ayuda concreta para que nosotros podamos avanzar como país? Es decir, para que nosotros podamos destrancar la tragedia que estamos viviendo, Gabriel, yo considero que de las muchas cosas que hay que hacer, hay una que es fundamental e insustituible, que es convocar a todos los venezolanos a un evento electoral para que nosotros con nuestro voto decidamos nuestro futuro. Es decir, hay muchas cosas que hacer, pero sin ese llamado a una contienda electoral para que decidamos nuestro futuro, los demás problemas no se van a resolver, Gabriel. Ahora, ¿cómo nos ayuda? El diálogo directo, diálogo, negociación, como muchos lo han llamado, ¿estaría también incluido en esas cosas por hacer? ¿Estarían dispuestos desde la Mesa de la Unidad, de acuerdo a su apreciación, claro, por supuesto, fíjate, para ir de nuevo a una mesa de diálogo? Fíjate, Gabriel, yo me atrevería a asegurar que la inmensa mayoría de quienes nos ven saben y reconocen que en todo país el diálogo, los acuerdos son necesarios, el diálogo entre las partes, reconocerse unos a otros. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los que nos ven lo entienden así. Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela? Que el diálogo se rompió. Fíjate, muchas veces decíamos, yo recuerdo haberlo hablado contigo inclusive, que decíamos, cuando no hay diálogo, lo que hay es violencia. Si no hay diálogo y no hay reconocimiento mínimo entre las partes, lo que queda es la violencia. Bueno, en Venezuela se quebró el diálogo, se rompió el diálogo, se anuló, se dañó el diálogo. ¿Y qué tenemos? Violencia. En este momento Venezuela es un país con diálogo roto, no existe, y eso es parte de nuestra tragedia. Ahora, que para salir de esta vamos a necesitar un mínimo de acuerdos, yo no tengo duda, Gabriel. No estamos en una situación en la que el gobierno nacional puede aplastar a la oposición por mucha fuerza que el gobierno tenga, por muchos funcionarios que tenga, por muchas lacrimógenas, por mucha fuerza. No hay forma de que el gobierno aplaste a millones de venezolanos que quieren un cambio. Y tampoco hay forma, Gabriel, de que la oposición organizada en partidos políticos, etcétera, articulada, aplaste al gobierno, le pase por encima. No hay forma. De manera que en Venezuela va a hacer falta un mínimo de acuerdos para poder avanzar. Ahora, alcalde, usted acaba de hablar de la necesaria convocatoria a un evento electoral y es precisamente ese punto lo que ha generado algunos disensos en sectores de oposición. Hay quienes consideran que se debería acudir a cualquier evento electoral que se ha convocado, por ejemplo, el de las elecciones a gobernadores que están vencidas desde el año pasado, pero públicamente otros dirigentes de oposición que forman parte de la Mesa de la Unidad han dicho que no aceptarían una elección regional, que lo conducente es una elección presidencial, a lo que el sector oficialista responde que no es fecha de realizar una elección presidencial. ¿Cómo se puede dirimir esta situación? Así es. Bueno, lo primero, Gabriel, es que nosotros desde la oposición y la unidad somos absolutamente pro participación, elecciones, que la gente decida, absolutamente. Ahora, el llamado que se está haciendo es que en esta coyuntura, con venezolanos muriendo de hambre y de mengua, con venezolanos muriendo por la violencia desatada en el país, lo único que resuelve el problema es una convocatoria de elecciones presidenciales. Podemos elegir alcaldes y gobernadores, podemos cambiar a todos los alcaldes y gobernadores y seguir con los mismos problemas.
Por eso es que la Mesa de la Unidad, y yo suscribo esas palabras, ha hecho énfasis en que necesitamos destrancar el juego con una elección presidencial para que los venezolanos decidamos nuestro futuro como país. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, alcalde, pero para el regreso me gustaría conocer cuál es la agenda de las próximas movilizaciones que tienen planteadas en la Mesa de la Unidad Democrática y saber si hubo o no hubo reunión con el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Me lo comenta, por favor, al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. 7 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Ramón Muchacho, alcalde del municipio Chacao y dirigente del partido Primero Justicia, continúa con nosotros. Dejábamos pendiente del segmento anterior, particularmente sobre la reciente visita que hizo el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández. Estuvo en Venezuela, se reunió en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, también con la canciller Delcy Rodríguez, que sabemos es parte de la delegación de oficialista en lo que fue la mesa de diálogo pasada con la mediación del Vaticano. ¿Hubo algún tipo de reunión de Leonel Fernández con sectores de la Mesa de la Unidad? Mira, lo primero, Gabriel, es saludar cualquier esfuerzo que cualquier persona o personalidad quiera hacer por ayudarnos a los venezolanos. Todos esos esfuerzos deben apuntar a una solución electoral, a una salida electoral a la crisis que vivimos en Venezuela. En segundo lugar, sobre tu pregunta, la información que tengo es que no ha habido ninguna reunión entre representantes de la Mesa de la Unidad Democrática y el expresidente Leonel Fernández. Es un tema que revisé con el presidente de la Asamblea Nacional, con el diputado Julio Borges, y hasta este momento no tengo conocimiento de ninguna reunión con Leonel Fernández ni con ninguno de los otros expresidentes que ha estado en Venezuela. Ahora, para ustedes es válida, ¿qué evaluación hacen, por ejemplo, de la convocatoria que ha hecho la canciller Delcy Rodríguez a la reunión de la CELAC, que es para el 2 de mayo? Incluso va a ser antes de lo que se pretende sea la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos. Oye, fíjate, el trabajo de la Cancillería, Gabriel, se ha convertido en un responder permanentemente a todos los días, responder a gobiernos, a presidentes, a expresidentes, a personalidades, a medios de comunicación que todos los días reflejan la crisis venezolana, que todos los días emiten críticas muy bien fundamentadas contra el gobierno venezolano. Y la Cancillería venezolana lo que hace todos los días es refutar, decir que no, tratar de pintar otros escenarios. Sin embargo, creo que el mundo está claro, Gabriel. Creo que la inmensa mayoría de los países del mundo saben que en Venezuela tenemos una crisis, una tragedia humanitaria que en este momento se está complicando a niveles insospechados y de la cual no vamos a salir hasta que no tengamos un acuerdo que permita que millones de venezolanos vayan a las urnas electorales y decidamos nuestro futuro. Yo insisto mucho en esto porque nuestra lucha, Gabriel, creo que hay cuatro palabras que los venezolanos debemos tener en la punta de la lengua, que definen la naturaleza de nuestra lucha. Y nuestra lucha es pacífica, democrática, constitucional y electoral. Las cuatro cosas juntas. Son absolutamente inseparables. Pero esa es la lucha que nosotros estamos dando. Desde el gobierno dicen, alcalde, y lo ratificó el presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer, que todas estas acciones internacionales tienen como único objetivo hacer un injerencismo grosero, dijo, contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. Mira, fíjate, es imposible pretender para un gobierno que se cierra elecciones, que censura medios, que persigue, que tiene presos políticos, que viola los derechos humanos sistemáticamente, pretender que la comunidad internacional se va a hacer la loca que va a apartar su vista de Venezuela indefinidamente, para siempre. Por muchos años la comunidad internacional creo que fue laxa con Venezuela y con el gobierno venezolano, pero en este momento hay plena conciencia en el mundo, o por lo menos en la región, en esta región, en Latinoamérica, en el continente, del peligro que representa Venezuela para toda la región y sobre todo el peligro que representa el gobierno venezolano para nosotros los venezolanos. Alcalde, ¿ustedes cuáles son la agenda de las próximas convocatorias, movilizaciones que ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática, incluyendo actividades, por cierto, sí, del órgano legislativo? No, te comento las actividades de hoy, pero por cierto, Gabriel, un elemento que quedó de la pregunta anterior, el tema internacional. Fíjate, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho, como te decía, y yo creo que la oposición venezolana tiene mucho que ver con eso. Nuestros diputados, nuestros representantes han viajado por el mundo llevando el caso Venezuela. Hay, sin embargo, así como en la región latinoamericana hay pleno conocimiento de lo que pasa en Venezuela, el gobierno sigue contando con dos aliados fundamentales que le dan oxígeno. No solamente le dan apoyo moral, le dan oxígeno y le dan dinero.
Son dos gobiernos muy grandes y muy poderosos en el mundo, el de China y el de Rusia. Le dan dinero al gobierno venezolano, ayudan al gobierno venezolano incondicionalmente y no le preguntan ni por derechos humanos, ni por democracia, ni por alternancia. Son gobiernos que en sus propios países tienen muy poco respeto por la alternancia y por la democracia. Y en el caso de Venezuela, vienen a Venezuela, entregan dinero muy caro, porque a cambio de ese dinero tienen desde petróleo a futuro hasta instalaciones petroleras en el país y hasta hipotecas a favor de petroleras rusas por los activos de Citgo en los Estados Unidos. No es que son hermanitas de la caridad, pero le entregan dinero al gobierno venezolano sin preguntar ni por democracia, ni por elecciones, ni por derechos humanos, ni por libertad de expresión. Dejo eso allí para la reflexión porque hemos hecho un gran trabajo en materia internacional, pero esos dos gobiernos que están muy lejos geográficamente son los grandes aliados del gobierno. Bien, yendo a tu pregunta. Las próximas pero movilizaciones. me voy a concretar en las próximas horas. Fíjate, hoy está convocada una sesión de la Asamblea Nacional en la calle. La Asamblea Nacional sesiona en la calle y nuestros diputados han invitado, y yo lo quiero decir en nombre de la fracción parlamentaria de Primero Justicia, donde por cierto hay muchos jóvenes que hicieron un video que se ha hecho viral en las redes donde están invitando Pizarro, Bozo, Paparoni, bueno, todos esos diputados invitando a los venezolanos hoy al Parque Miranda para una sesión de la Asamblea Nacional. Yo estaré ahí sobre las 10 de la mañana. Cuando eso termine, está programado que vayamos caminando hacia el sitio en donde fue asesinado ayer el joven Juan Pablo Pernalete, en Altamira, cerca de la Torre Británica. Por cierto, los estudiantes de su universidad, la Universidad Metropolitana, según me comentaron, también tienen planificado algún tipo de homenaje para este joven que falleció ayer. Así es que la agenda de hoy, vamos al Parque Miranda, a esa asamblea, a esa sesión especial de la Asamblea Nacional, después vamos al sitio donde murió Juan Pablo Pernalete. Alcalde, en estos últimos días, la oposición ha intentado en sus convocatorias, en 6 o 7 oportunidades, ya no preciso el número, 7 oportunidades específicamente, han intentado acudir hasta la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha dicho que esa carta él ya la recibió en varias oportunidades, que la Defensoría del Pueblo ya dio una respuesta sobre la solicitud para decretar la falta grave de los magistrados de la Sala Constitucional. ¿Por qué insistir en ir a esta sede de este poder y quizás no ir a otra institución del Estado venezolano? Sí, porque yo creo que la dirigencia opositora, entre otras cosas, lo que está planteando es nuestro derecho a transitar libremente y a ejercer los derechos civiles y políticos en toda Venezuela. Fíjate que yo decía hace 2 días, a raíz de unas declaraciones del ministro de Interior y Justicia, yo decía que mientras que Ramón Muchacho sea alcalde de Chacao, nosotros vamos a proteger y a garantizar el derecho a la protesta pacífica y a la manifestación política contra el gobierno. Y el pleno ejercicio, Gabriel, pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los venezolanos en nuestro municipio. ¿Por qué no puede ser así en toda Venezuela? ¿Por qué no puede ser así en toda Venezuela? ¿Por qué se tiene que plantear literalmente una batalla campal cada vez que la oposición dice queremos marchar hacia la sede de un poder público? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué cada vez que la oposición dice vamos, bueno, con una excepción, el sábado cuando fuimos a la conferencia episcopal, que por cierto contrasta la foto del sábado, una manifestación multitudinaria, pacífica, por todo el oeste de la ciudad que llegó a la conferencia episcopal, encabezada por los líderes opositores, sin ningún tipo de inconveniente, contrasta eso y la imagen de un guardia nacional ayudando a una religiosa el sábado con lo que vivimos ayer. Lo que vimos ayer fue la otra cara, lo que vimos ayer fue fuerza bruta, como no la habíamos visto, creo yo, en mucho tiempo. Y así quedó registrado pues, en los lesionados, en los heridos que ayer fueron atendidos. Así es que el llamado, yo creo que aquí es a las dos partes, tanto a la oposición para que hagamos grandes esfuerzos, y aquí este es un llamado para nosotros mismos. Nosotros como dirigentes de la oposición tenemos que lograr que pequeños grupos anárquicos que juegan a la violencia queden totalmente excluidos. Nuestra lucha no es violenta, la violencia solo ayuda al gobierno. A nosotros nos hace tremendo daño, terrible daño, nos aleja de cualquier objetivo. ¿Y cómo hacer para poner al margen a esos grupos anárquicos? Porque, por ejemplo, cuando el día del denominado plantón, hubo convocatoria que hizo la Mesa de la Unidad Democrática, los convocantes, entre ellos, por ejemplo, el alcalde Carlos Ocariz dijo que la convocatoria era solo para el distribuidor Altamira. Sin embargo, hubo focos
de personas que se ubicaron en otros puntos y esto fue incluso rechazado por el mismo alcalde Carlos Ocari. ¿Cómo hacer para evitar que esa gente actúe en dibujo libre, por decirlo de forma coloquial? Así es. Fíjate, Gabriel, y ahí te hago además una reflexión, porque hay gente que dice oponerse al gobierno y por eso hacen este dibujo libre, ¿no? Y bueno, a lo mejor quienes hacen ese dibujo libre o ejercen violencia focalizada se oponen al gobierno, pero también se oponen a la oposición. No toman línea política de la oposición. Por ejemplo, pequeños grupos que el lunes fueron a la sede de Polichacao en la autopista, debajo del distribuidor del Cien Pies, arrancaron la reja perimetral de Polichacao para hacer una barricada en la autopista. Quemaron 2 camiones que pertenecen a un ministerio y llenaron de aceite la autopista. Esos pequeños grupos anárquicos, bueno, a lo mejor se oponen al gobierno, yo creo que lo ayudan tremendamente al gobierno, pero vamos a suponer que ellos de verdad están contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, muy bien, pero también están contra nosotros. También están contra millones de venezolanos que queremos un cambio y que sabemos que solamente lo vamos a lograr si mantenemos la presión de calle de manera pacífica. La violencia no nos va a llevar a donde nosotros queremos. Y tampoco es verdad, Gabriel, que un gobierno del cambio como el que nosotros aspiramos para Venezuela va a surgir de un tumulto, de una pelea callejera, de un golpe, de una sonada, de un estallido militar, de un caracazo. De allí no va a surgir el gobierno del cambio democrático que nosotros aspiramos para Venezuela. Ese solo puede surgir de unas elecciones libres y abiertas con observación internacional y plena participación y respeto a las garantías al derecho al voto de los venezolanos. Lamentablemente el tiempo se agotó, pero agradecido, alcalde, que haya tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao, dirigente también del partido Primero Justicia. Nosotros hacemos un alto en nuestro segmento de entrevistas. Luis Carlos Parada nos trae información del comportamiento del tránsito acá en Caracas. Luis Carlos.